Justamente al debate, la segunda parte por el número de candidatos que organizó la Cámara de Comercio de Guayaquil con la Universidad de Especialidades Espíritu Santo y que fue moderado por la periodista ecuatoriana que actualmente se encuentra en NTN 24, Andrea Bernal. En todo caso, desde mi visión, eh, por lo menos hubo preguntas. A diferencia de lo que ocurrió con el debate del comercio, por lo menos en este caso sí se hizo repreguntas, porque la única forma de tratar de llegar a la verdad de los hechos es a través de las repreguntas. Y hoy van a dirigir el debate obligatorio que tiene que ser transmitido gratuitamente en cadena nacional, ordena el Consejo Nacional Electoral. Yo digo, me encantaría saber si Rosalía Arteaga y los otros miembros de esta comisión trabajan gratis, si Atamaín no cobra. Me encantaría saber, porque a los medios sí es todo a la brava y gratis. Y quienes moderen el debate de hoy van a ser Ruth del Salto, que también está en Colombia, compañera de Andrea Bernal, y Lolo Echeverría. A Lolo no lo he escuchado nunca preguntar. Él es más bien un analista, un editorialista, pero preguntar no lo he escuchado nunca. Saludo de la manera más comedida al doctor Paulo Jordán. Paulo, buenos días, bienvenido. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema de los debates? ¿Cómo has podido mirar a los candidatos en sus diferentes participaciones? Qué gusto, bienvenido. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos los amigos que están con Colosal siempre, aquí en Ambato, Tungurahua, en el Ecuador y en el mundo. Bueno, realmente creo que todos estamos conscientes que el número de candidatos de mejor manera estos llamados debates, que en la práctica no se van convirtiendo en debates, ¿no? Simplemente son propuestas de cómo van a gobernar, qué temas van a tomar en cuenta. Y como te digo, no permite realmente hacer una confrontación de ideas, ¿no? Una confrontación de criterios. Creo que los temas que se han considerado son importantes, ¿no? Casi todos los debates que hemos estado viendo hasta ahora hablan sobre temas de economía y empleo, sobre educación, sobre grupos vulnerables, sobre corrupción e institucionalidad democrática, que es básico, y sobre relaciones internacionales y derechos humanos. Casi todos los debates se van a mover sobre esos temas que son fundamentales y trascendentales para la patria, ¿no? El tema de la economía, cómo no podríamos abordar el tema del empleo, que es fundamental. Es de reiterar, creo que es demasiado el número de candidatos. Nosotros hemos dicho, creo que todos los ecuatorianos tenemos esa justa aspiración, ese derecho. Es más, la Constitución mismo prevé y dice que todo ecuatoriano tiene derecho a elegir y a ser elegido. Pero considero que no todos podemos estar aptos o podemos ser aptos para manejar los destinos de nuestra patria, ¿no? Algo tan delicado, algo tan sensible, al menos en las circunstancias actuales. Nosotros vamos viendo un país que tiene graves problemas en el ámbito económico, en el ámbito sanitario, en el ámbito de institucionalidad, en el ámbito de la corrupción. Entonces, como que se hace un poco difícil. Sin embargo, de eso creo que los medios que han convocado a estos debates, los medios de comunicación que han a los diferentes candidatos, serán las maneras, ¿no? Y eso es importante. Más importante también va a ser que ojalá la gente vaya viendo, se vaya interesando por estos temas que son tan importantes, que se discutan, que se planteen y se vean qué soluciones van a dar, ¿no? Ahora, Paulo, entonces creo que es importante decirlo, ¿no? O sea, en el primer debate faltaron 2. En el debate de ayer de las cámaras faltaron 3. Ahora no pueden faltar ninguno. Pero al no poder ver en 2 debates ni al señor Arauz, que no estuvo en ninguno, ni a Yacu Pérez, me parece que les quitó opción.
Tanto así que, por ejemplo, Carlos Vera hablaba de un nuevo trío, siempre con Lasso, con el otro Guillermo, y el tercero era Pedro José Freile. Y uno dice, bueno, ¿y de dónde nos sacó a Celi y a Freile? Entiendo yo que ahora él quiere vender la idea de que ante la ausencia de Arauz y Pérez perdieron la oportunidad. Sí, ayer apareció Arauz desesperado en Teleamazonas, en un canal nacional, no sé cuál era, que lo anunció él. Estuvo en FM Mundo y en algún otro medio de comunicación. Ahí ya se desesperó. Ahí sí ya quiso micrófono. Y en Teleamazonas dijo que va a meter las manos en los recursos del Banco Central del Ecuador. Dice él que ha encontrado 9,000 millones que están en el extranjero, que es ilógico, y que, ilógico me refiero a que pretenda traerlos y que de ahí vaya a tomarse 1,000 millones para regalarlo. Dijo además que va a tumbar la consulta popular del 2018. ¿Cuál es tu criterio sobre estos dos temas? Bueno, Fernando, la falta de concurrencia o presentación de lo que has dicho tú de Arauz y Yacu Pérez a los debates, y ahora Isidro Romero también se ha sumado, creo que de alguna manera deben darnos a los ecuatorianos la capacidad para decir que estos candidatos no tienen el suficiente conocimiento, la suficiente experiencia para poder manejar los problemas del país. Porque la única manera que tenemos los ecuatorianos para poder tener contacto directo con los candidatos, saber cómo piensan, saber cuáles son las propuestas, saber si conocen también al país, si conocen la situación delicada del país, si conocen el problema de la institucionalidad, es a través de estos llamados debates o estos llamados donde que los candidatos ponen en consideración sus propuestas, ¿no?, de gobierno. Acuérdate que realmente hay muy pocos candidatos que han plasmado a través del documento que se presenta en el Consejo Nacional Electoral propuestas serias para poder gobernar al país. ¿Cómo puede ser posible que algunos candidatos hayan puesto su plan de gobierno en 2 hojas, en 3 hojas? Eso es increíble, ¿no? Volviendo a lo de Arauz y a lo de... Creo que ellos están confiados en esa base electoral que tienen, ¿no? Pero no se dan cuenta que también a lo mejor la ciudadanía está interesada en conocer sus puntos de vista. Entonces, eso a lo mejor les puede llevar a mantenerse o a disminuir esa base de votos que tienen, ¿no? Hemos visto en algunos candidatos, como tú dices, algunas propuestas interesantes también, ¿no? Creo que eso va a afectarles. Lo que dice Arauz, Fernando, yo creo que los ecuatorianos desde todo punto de vista deberíamos apoyar, porque Arauz lo que simplemente defiende es la impunidad del grupo de Correa, del gobierno del correísmo, que en algunos casos ya tiene sentencias, en otros casos están siendo procesados, en otros casos están fugados del país. A ellos no les interesa el país, lo que a ellos les interesa es la impunidad, a tal punto que Arauz ha declarado, pues no, que él buscará que la justicia, una justicia libre, independiente, dice. ¿Qué le parece a usted, doctor Paulo, la propuesta del cantante Juan Fernando Velasco, que dice que dada la situación económica para reactivar, que los viernes por decreto se trabaje solo hasta las 13 horas para que de esa manera, como no hay posibilidad de feriado, la gente pueda, entre comillas, hacer un pequeñín feriado y reactivar el turismo a través, un poco se puede entender de la farra, de un viernes desde las 13 horas ya con libertad para tranquilamente salir? Nunca podemos estar de acuerdo con esas propuestas. Creo que a Juan Fernando Velasco le tenemos mucho aprecio, mucha consideración como cantante, como compositor, a lo mejor, como una persona que hace música. Creo que hemos sentido mucho respeto y consideración, pero ya realmente como político creo que está dando sus primeros pasos, está dando sus primeros intenciones. Creo que va cometiendo algunos errores, algunas equivocaciones. La política, usted sabe cómo funciona en nuestro medio, no, a lo mejor no solo en nuestro medio, yo creo que a nivel mundial.
la política se la va haciendo, ¿no? Con el tiempo, un político va madurando con el tiempo, con las elecciones. Una persona como Juan Fernando Velasco, que no tiene mayor experiencia política, solo al haber sido ministro de Cultura, no le da, creo que, la experiencia y conocimiento para desenvolverse bien en el tema del manejo del país. Ahora, la experiencia y el conocimiento sí le da, por ejemplo, a Lucio Gutiérrez, por haber sido expresidente, para presentar un plan que en algunas cosas yo veo que el resto de candidatos le copian. Pero sobre todo me llamó la atención el día de ayer porque es el único que hace referencia a que hay que primero bajar el IVA, cosa que inclusive el candidato del PRE le dijo que eso es imposible dada la situación en la que está el país. Y él ha planteado el tema del IVA porque dice, de esa manera va a haber más posibilidad de que la gente pueda vender, de incrementar las ventas. Ha hablado de no ser drásticos como han planteado otros con el tema de que a los que más tienen hay que ponerles más impuestos, a los empresarios hay que sacarles la plata. Prácticamente poco falta para que la gran mayoría de candidatos digan que al gran empresario, que es un explotador, porque dice, más o menos eso es lo que quieren decir, porque como es gran empresario, tiene mucho dinero, hay que ponerle, hay que cogerle de los pies y hay que sacudirle para sacarle hasta las últimas monedas, dada la situación de déficit del país. Y por lo menos en lo que yo escuché, el único que ha planteado una situación diferente es justamente Lucio Gutiérrez, quien ha dicho que ese es el empresario, el que tiene dinero, el que genera posibilidades de trabajo y al que hay que darle facilidades. ¿Qué piensa usted, doctor? No hay duda, Ramón, que Lucio Gutiérrez tiene ya más experiencia en el tema y veo que ha madurado políticamente y que las propuestas de él en muchos aspectos son prácticas, ¿no? Ya tuvo su experiencia como presidente y eso creo que ha ayudado a que vaya madurando su conocimiento político, su conocimiento sobre el país. Pero no también el discurso, ese discurso de Lucio como que puede ser contraproducente porque, por ejemplo, si Correa ganó fue justamente por el discurso de odio contra los poderosos. Entonces, hablar de que hay que apoyar al que tiene dinero para que éste a su vez genere empleo, no sé hasta qué punto puede cuadrar bien con el discurso que quiere escuchar la gente, porque la mayoría de gente, discúlpeme, pero en Ecuador tiene un resentimiento con los ricos. No soy rico, no soy heredero, entonces soy un resentido social. Bueno, yo creo que ese discurso de Correa caló en un momento, en un tiempo, y en otras circunstancias. Las circunstancias actuales son otras. Creo que el correísmo tuvo 10 años, hemos pasado 4 años del morenismo y los momentos son muy diferentes. Decirle que bajar el IVA 2, 4 puntos, Sebi ofrece bajar al 6% el IVA, ¿verdad? Al 8%. Hay que pensarlo bien, ¿no? Porque en las situaciones actuales, ¿cómo van a reponer ese dinero, ¿no? Que tanto se necesita, sabiendo que hay un déficit de 8,000, 9,000 dólares. Entonces hay que pensarlo bien, ¿no? Yo no creo que vender este discurso odiador, yo no creo que nosotros como ecuatorianos debemos seguir manejándonos estos discursos del banquero, del empresario, del rico. La confrontación no nos va a llevar a ningún lado. Creo que de alguna manera estos últimos años se ha bajado aquello. Creo que las cámaras de la producción también han estado trabajando en esos temas. A lo mejor no ha sido suficiente, pero hay que trabajar en esos temas con la sociedad. Indicarnos que el empresario, que el productor, que el dueño de la industria, que el que tiene dinero, no es malo. Que también tiene esa sensibilidad social, esa sensibilidad de generar empleo, de generar bienestar a los sectores más pobres de nuestra patria. Muchos más en las circunstancias actuales. Todos sabemos la necesidad de empleo que tienen todos los ecuatorianos. La pandemia sanitaria llevó a agravar el problema económico que tiene el país. Entonces creo que como que no es el momento de confrontar a los ecuatorianos entre ricos y pobres. Creo que podríamos compaginar, podríamos complementarnos con unas políticas adecuadas, ¿no? Unas políticas
laborales que permitan beneficiar a los dos sectores, unas políticas sociales que permitan que los más pobres tengan acceso a lo mínimo, a lo básico, y para eso está también el gobierno, para regular aquello. Entonces, me quedo pensando... Fernando, yo creo que fueron otros momentos. Yo creo que Lucio Gutiérrez hace algunas propuestas importantes, hay otros candidatos también que he visto algunas propuestas importantes, como hay otros que no trascienden en estas propuestas, en estos debates que están organizando diferentes medios de comunicación. Toquemos el tema del señor Pérez, comunismo. No ha estado en estos debates, pero él vende el comunismo, llamado ahora comunitarismo. Casi como antes decíamos el socialismo, y Correa le dijo el socialismo siglo XXI y dijo que era diferente. Lo mismo dice Pérez, que quiere exportar barriles de agua. No sé quién le va a comprar ni a qué precio le va a comprar el barril de agua. Después corrige y dice que eso será después de 20, 30 años. ¿Y de qué nos habla entonces? Se le ocurre la brillante idea de que la gente trabaje 6 horas a la semana, cuando necesitamos trabajar más. No puede decir vamos a trabajar 6 horas a la semana para que las empresas que necesitan trabajar 8 horas contraten a otras personas por horas. ¿Con qué sueldos? O sea, nos toman el pelo y se burlan del país. Demuestran su completa ignorancia en este tipo de temas y demuestran que son simplemente habladores, cuenteros y mentirosos. ¿Cómo el país puede creer en esta gente? Bueno, de hecho, creo que no cree el país. Porque, bueno, habrá gente que a lo mejor, mucha gente que no trata de enterarse, no trata de conocer la propuesta de los gobernantes, ¿no? En este caso de Yacu y Arauz, que tienen propuestas medias similares, ¿no? Acuérdate que la propuesta de Yacu de exportar agua, como que fue una locura, ¿no? Verle Yacu tocando el saxofón, a Arauz que dice que vamos a sacar oro de los celulares. Yo vi la entrevista que le hace Jorge Ortiz en FM Mundo, prácticamente le deja en nada, pobre muchacho Arauz, ¿no? Que no tiene mayor conocimiento, mayor experiencia, ¿no? A lo mejor fue puesto por el correísmo ahí porque tendrá algún tipo de carisma, alguna facilidad para la palabra, pero de no tiene argumentos de peso, ¿no? Entre otras cosas, Jorge Ortiz le dice, ¿cómo se le ocurre a usted decir? Y eso es verdad. Yo revisaba ayer, por ejemplo, en esa radio del Oriente, se me va el nombre en este instante, Quiruba, él dice el día 3 de enero de este año, dice, este gobierno es improvisación, es lo peor. En el tema salud, yo hace un año dije que había que vacunar a la población, Oye, ¿cómo? Hace un año no había ni pandemia, pues. Hace un año no había vacuna. Está mintiendo descaradamente. Y cuando Jorge Ortiz le pregunta sobre esto ayer, dice, señor Ortiz, ¿usted vio la entrevista? Sí, yo ya vi la entrevista. Y Ortiz tiene razón en preguntar. O sea, es un tipo hablador, un bocazas, que dice que él hace un año ya previno sobre el tema del coronavirus cuando no había ni la pandemia en Ecuador, cuando no había la vacuna, él ya pedía que se vacune hace un año. O sea, simplemente es un hablador. Ese es el tema. No es que estaba... y mira, hace un año, ¿quién le iba a hacer caso a un tipo desconocido que nadie sabía quién era? Si es que hubiese hecho alguna recomendación de este tipo. O sea, hay que ser claros, ¿no? O sea, son gente que solo están para hablar, para hacerse los importantes, para decir que él hace un año ya preveyó el tema del COVID, cuando el COVID no había llegado, cuando no nos habíamos encerrado. Nosotros estuvimos hasta después de la fiesta de la fruta, es decir, hasta inicios de enero prácticamente con tranquilidad en las calles. Y escuchar que mienten con tal tranquilidad, uno termina preguntándose ¿qué pasa? Y me quedo pensando en el mismo tema. El Consejo Nacional Electoral permite la publicidad con un prófugo, que en las piezas de audio y video aparezca él, que en los afiches aparezca el prófugo. Obviamente el reclamo es lógico, pues. No asisten a la cadena la semana pasada, pero en medio de la cadena sale el prófugo recomendando que voten por su títere. Entonces, eso fue una burla.
por completo. Y cuando le reclaman, el Consejo Nacional Electoral da marcha atrás. Da marcha atrás y ahora sí prohíbe que con dineros del Estado aparezca el señor Correa recomendando a Arauz, que es lo lógico y que debió ocurrir siempre. Pero a eso le agrega el día viernes, es decir, ayer, el señor Fernando Balda, que es el que presenta la denuncia, y al que le notifican con que ya se han suspendido, dice el señor Balda, bueno, perfecto, me han dado la razón, eso fue una infracción electoral. ¿Cuál es la sanción? Porque no se puede decir simplemente ya ese comercial no suena, ya ese video no está. Entonces él está pidiendo inmediatamente la descalificación de este binomio. ¿Qué opinas? Bueno, Fernando, realmente para terminar con el tema del señor Arauz y la entrevista con Jorge Ortiz, creo que por eso debe ser que este señor y Yacu rehuyen en cierta manera las entrevistas, ¿no? Porque no tienen los argumentos, no tienen la capacidad, no tienen la experiencia para enfrentar a periodistas como Jorge Ortiz, que tienen un gran conocimiento sobre el país, de la realidad del país y la realidad internacional y la historia, ¿no? Hasta el punto que Arauz, viéndose acorralado, mejor dijo que tenía que terminar la entrevista, ¿no? No tiene los argumentos, realmente creo que tendrá a lo mejor alguna facilidad para hablar, pero no tiene el conocimiento suficiente para poder representar al país adecuadamente, no tiene las soluciones para poder sacar al país de la grave crisis moral, económica, sanitaria en que se encuentra. Entonces eso es básico. Creo que los ecuatorianos tenemos que entender, las elecciones que se vienen son trascendentales para el país, por muchas situaciones, y tenemos que escoger bien, porque puede ser que más tarde va a ser difícil retroceder, Fernando. Sobre el tema del Consejo Nacional Electoral, creo que como está ahorita el Consejo Nacional Electoral, todo podemos esperar, ¿no? Tantas barbaridades que hemos visto que las leyes favorecen a los delincuentes también. Si hemos calificado a gente que está siendo procesada, investigada por tráfico de influencias, por concusión, por peculado, y van a ser candidatos. Imagínate ese tipo de leyes, eso hay que cambiar. Ese error, imagínate de haber impreso 6 millones de papeletas con un logotipo que no le correspondía al movimiento en el que aparece Freile. Es una barbaridad, Fernando. ¿Cómo puede ser posible que una persona, por más que sea ex vicepresidente, que ha sido sentenciado, asome en la publicidad, él sugiriendo, ¿no? Él recomendando el nombre de un candidato? Creo que por lógica, una persona que ha sido sentenciada por un delito tan grave, no podría asomar, pues, a recomendar a nadie, ¿no? Pero todos sabemos la sinvergüencería y el descaro de este correísmo, ¿no? Entonces, creo que ahí ya nos queda a los ecuatorianos poder ver. El tema de las papeletas, Fernando, también es otro tema que tenemos que pensar bien, y ojalá se haya tomado las medidas adecuadas para destruir o para incinerar adecuadamente, ¿no? Dentro del ámbito local, ojalá la Contraloría haya abocado conocimiento y haya tomado también parte en este proceso, porque no quisiéramos creer que son más de 6,5 millones de papeletas, mañana les den un mal uso, hayan escaneado el código de barras y lo hayan copiado, ¿no? Y mañana esas papeletas asomen y den triunfador, al menos apto, al menos capacitado, a que nos ofrece que va a destruir el país, a que nos ofrece que nos va a quitar la dolarización, a que nos ofrece que se va a tomar la plata que no pertenece al Estado, a que ofrece $1,000 millones, y ahora con bonos de $80 vemos cómo se llevan la corrupción, ¿no? El dinero en $1,000 millones de entrada se van a hacer multimillonarios, unos pocos sapos, y eso los ecuatorianos que debemos estar muy atentos, Fernando. Ayer en el debate, una parte en la que les preguntaron a los candidatos, les decían, uno de los problemas de los que más se quejan los ecuatorianos es la falta de empleo. ¿Qué hacer para que exista empleo? Escuchemos una parte para analizarla. A ver, cuando el Ecuador está en crisis, como la que nos encontramos actualmente, hay que actuar en dos direcciones. En la una dirección, el gobierno es el que tiene que ajustarse los cinturones, reducir el gasto público,
reducir el tamaño del Estado, mientras que al pueblo, para generar empleo, hay que darle oxígeno, hay que bajarle las tasas de interés, hay que bajar los impuestos. Y para lograr esto, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, reducir los poderes del Estado a 3, ejecutivo, legislativo y judicial. Vamos acortando el tamaño del Estado. Reducir el número de asambleístas a 57, 2 por cada provincia y 1 por cada millón de habitantes, 57 asambleístas. Para garantizar la estabilidad a los servidores públicos y no generar más desempleo, la propuesta es bajar los megasueldos de la burocracia dorada a $3,000. Nadie, ni el presidente ni los asambleístas, ganarán más de $3,000. De 2.900 hacia abajo se mantendrán congelados esos sueldos. Eliminar los privilegios, entre otros, las pensiones vitalicias a los expresidentes, eliminar el financiamiento que realiza el Estado a los partidos políticos, fusionar las gobernaciones con las prefecturas, traer a la banca extranjera para que en competencia con la banca privada ecuatoriana bajen drásticamente las tasas de interés a niveles internacionales del 3%, para que todos los ecuatorianos podamos hacer créditos, invertir en los sectores productivos y generar empleo. Implementaré el primer día de mi gobierno el empleo inmediato, que consiste en no cobrar impuestos a los empleadores que le den el primer empleo a los jóvenes graduados de las universidades, que por no tener experiencia nadie les quiere dar trabajo. Tampoco cobraremos impuestos a los empleadores que le den trabajo a los ecuatorianos que actualmente no tienen trabajo. Hay que fomentar inversiones productivas como la del cáñamo, por ejemplo. Candidato Gutiérrez, eso sin duda alguna frente a ajustarle el cinturón al Estado, pero ¿se compromete usted a un número específico de creación de empleos adecuados? Por supuesto. Ya generé en mi primer gobierno más de 250,000 empleos por año en el sector privado. Aquí hay experiencia y esa es la gran diferencia frente a todos los candidatos que por primera vez se van a sentar en el gobierno. En esta ocasión, la propuesta es generar sobre los 300,000 empleos por año, haciendo alguna de las cosas que acabo de mencionar. Nos quedamos pensando en este tema. ¿Cuál es tu opinión, mi querido Paulo? Bueno, el mayor problema que tienen ahora también tenemos los ecuatorianos es el tema del empleo. Tú ves que la pandemia sanitaria en los primeros meses impidió que los ecuatorianos vayamos a trabajar en algunos casos. Y mucha gente tuvo que adoptar nuevas formas de trabajo. Muchas empresas han sido muy afectadas, y eso hay que reconocer, por el tema de la pandemia. Como hay otras empresas que a lo mejor han salido beneficiadas. El empleo es fundamental, la generación de empleo es fundamental. Creo que las propuestas de Lucio Gutiérrez en algunos o varios temas hay mucha lógica, pero yo creo que más allá de eso, Fernando, la gente, todos los ciudadanos tenemos que entender que el país requiere un acuerdo mínimo de la clase política y de los gobernantes con los sectores productivos. Porque si no hay este acuerdo, no hay este diálogo, no hay esta conversación entre todos los sectores interesados, no vamos a poder sacar el país adelante. Actualmente tú analizas, ya no tenemos ni inflación, tenemos una deflación. Los precios de muchos productos han bajado. Necesitamos que la empresa privada mejore los costos de producción. Cuando tú no tienes mucho dinero, ¿qué es lo que haces? Depurar los gastos que no son necesarios. El gobierno tendría que hacer aquello, ¿no? Habrá muchas instituciones que a lo mejor no producen, no generan y a lo mejor no son indispensables. Habrá que eliminarlas a lo mejor. Otras empresas, otras instituciones del Estado a lo mejor se podrán unificar. Entonces hay que buscar eso. Necesitamos producir más. Necesitamos buscar... ¿Y reducir el número de asambleístas le parece posible? Creo que puede ser importante, pero no va a ser, en el asunto económico no va a ser tan fundamental. Acuérdense que ahorita el tema no pasa por lo económico, Pablo, ahí. El tema no pasa por lo económico. El tema pasa porque necesitamos que estén los mejores seres humanos allí y porque es más difícil que se pongan de acuerdo 137 que 56 o 57, pues es mucho más fácil. Primero, vamos a purificar aquello, vamos a poner
a la mejor gente, vamos a sacar, digo yo, a los que no tienen que estar allí. Y entonces va a ser mucho más fácil que empiecen a trabajar por el país. Yo creo que esa es la idea, Fernando. Yo creo que esa debe ser, porque el tema económico, no sé hasta qué punto va a representar en el presupuesto realmente una disminución importante. Es por la operatividad de la Asamblea, por el empantamiento que tenemos ahora, ¿no es cierto? Claro. El dato de fiscalidad, el dato de generar leyes. Entonces, ahí será el mayor problema. Pero como le digo, hay muchas aristas en las cuales tiene que trabajar el nuevo gobernante. Ya te digo, el tema mismo de los empresarios que tienen que bajar costos de producción. Si a subir los sueldos creo que va a ser imposible en estas circunstancias a nadie mismo. Porque nuestros sueldos están por arriba de la media de Sudamérica y Latinoamérica. Pero los Entonces, sueldos, los grandes sueldos sí hay que bajarlos. Y me por parece supuesto. correcto que se ponga un límite máximo de $3,000. Debería ser menos, inclusive. Ya es hora de Yo poner creo las que- cosas en orden. Rectores que Eso- ganan $8,000, mucho más que el presidente. En el canal incautado, supuestos anchors que ganan entre $10 y $15,000. El que maneja la producción de los programas, $25,000. Si fuera privado, es su problema. Y en el ámbito privado pueden pagarse los sueldos que se quiera. Pero estamos hablando de canales incautados, estamos hablando del erario nacional del que no pueden seguir lucrando de esta manera, pues. Por supuesto, Fernando, muy de acuerdo con eso. Creo que nadie puede ganar más que el presidente de la República en el sector público, sobre todo. Creo que también hay sectores, Fernando, que a lo mejor no están pagando los impuestos como se deben. Hay sectores que les ha ido muy bien en esta época de la pandemia, que a lo mejor podrían hacer un sacrificio y un aporte mayor. Hay muchos escudos tributarios también que han distorsionado el tema tributario, Fernando, que también se podría a lo mejor aprovechar. Entonces, hay muchas cosas, muchas medidas que se podrían tomar para mejorar los ingresos. Abrir para que venga la inversión extranjera, flexibilizar un poquito el tema laboral. Creo que eso es fundamental, pero para eso necesitamos acuerdos. Ese tema de los bancos, doctor Paulo, ¿podría mejorar el tema de los intereses para los préstamos? Porque habla de permitir el ingreso de la banca internacional para que compita con la local. Va a ser importante también, porque todos sabemos que la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva es demasiado. Usted sabe que cuando una persona Pero esta competencia sí puede bajar el tema del porcentaje de interés. Yo creo que va a ayudar, porque el rato que venga la banca extranjera, la banca internacional, y traiga tasas de interés más bajas, es obvio que va a entrar a competir de mejor manera, ¿no? Yo creo que es fundamental la que bajen un poco las tasas de interés, porque le soy sincero, no creo que vamos a llegar a tasas de interés como lo pasa en Estados Unidos, o tasas de interés del 2-3%, no creo que vamos a llegar, pero creo que hablar en dolarización de tasas de interés del 26% es distorsionador eso, pero si teníamos tasas de interés... Pero si tenemos un candidato que de alguna manera, aunque él ya dice que no tiene nada que ver, que ha renunciado, pero tiene acciones en la banca, ¿usted cree que, por ejemplo, a este candidato le puede resultar interesante como propuesta conseguir que venga la banca internacional? Sí, realmente este candidato, Ramón, como ha dicho, lo va a hacer por el país, y hay un interés supremo por servir a la patria. Yo creo que, ¿por qué no podríamos creerlo, no? Yo no estoy de acuerdo con esto de ubicar bajo membrete a determinados candidatos, cuando nosotros sabemos que, si bien en el feriado bancario se robaron mucha gente, muchos banqueros quebraron, muchos banqueros se fueron, se fugaron, pero creo que también sí quedó una clase de empresarios financieros o de la banca que también yo creo que hicieron bien las cosas, ¿no? Pero lo que a mí me asombra del candidato es que, por ejemplo, él ha hablado del Banco del Pacífico, de que no es productivo, y ha hablado de vender el Banco del Pacífico cuando... Me llama esto la atención, porque de cualquier otro candidato yo lo podría entender, pero de alguien que maneja un banco, que debe saber cómo manejar un banco, que piensa en venderle al Pacífico, sí me llama la atención. Es que el Pacífico ha regulado, perdóname Paula, el Pacífico ha regulado la tasa de interés.
Si es que el Pacífico no mantiene intereses bajos, que sí los mantiene, ellos pudieron haber puesto la tasa de interés al valor que les diera la gana. Esa fue la diferencia. El Banco del Pacífico además funcionó como regulador de la tasa de intereses. Y eso es importante. Y creo que por eso lo quiere vender, para que no haya ningún regulador y puedan los bancos hacer lo que quieran. Ese es el tema y esa es la diferencia. Nosotros hemos conversado, Fernando, Ramón, siempre esos temas, ¿no es cierto? Nosotros no estamos de acuerdo con que se vendan empresas eficientes, empresas que el Estado le van funcionando bien, ¿no? Yo creo que hay que vender empresas que a lo mejor pueden ser rentables de mejor manera en el sector privado. Todos esos temas creo que hay que discutirlos. No estamos de acuerdo con una privatización en extremo, eso hay que decirlo. No. Chile ha tenido sus problemas actualmente, Fernando, y eso tenemos que discutirlo. Eso de privatizar la seguridad social, de privatizar por privatizar las empresas públicas, tampoco es la solución. Lo que sí podríamos traer es competencia. ¿Para qué? Para que el sector público también mejore. ¿Para qué? Para poder ofrecerles a los ciudadanos mejores costos, mejores precios. Porque lo que necesitamos ahora es bajar los costos de producción un poquito, bajar los costos que han estado muy altos también, producir más, generar más, exportar más. Eso tenemos que hacer, Fernando, si queremos mejorar la situación del país. Creo que tenemos que dejar de lado el interés político de determinados sectores, el interés económico de determinados grupos. Tenemos que comenzar a pensar un poquito en la patria, a comenzar a pensar un poquito en los más pobres. Eso es fundamental, y a tomar medidas que realmente tiendan a reactivar la economía. ¿Por qué no funcionan empresas como, por ejemplo, el caso de CNT, telefonía? Ellos ofrecen telefonía celular, ofrecen televisión por cable, ofrecen internet. ¿Por qué hay empresas privadas que están bollantes con esta oferta de servicios? Más aún con este tema del teletrabajo, de la teleeducación. Mientras tanto, la empresa estatal, dicen, no produce y también hay que venderla. ¿Por qué? Porque lamentablemente las empresas, las instituciones del Estado se han constituido en botín político de la clase política. No, eso sobre todas las cosas. Se cree que las instituciones públicas son para meter y meter gente. Hay criterios, perdónenme, torpes, cerrados. Creen que es de meter en una empresa, tranquilamente en una institución se pueden estar 5 conserjes o 2 conserjes, pero tenemos 10, tenemos 15, tenemos 20. Se mete por meter la gente, se mete en mano personal calificado y no calificado. Lamentablemente, esa es una de las razones. Lo que usted dice es correcto, porque si el Estado es el mayor inversor, el dueño de los recursos, CNT, ¿por qué CNT tiene que ofrecernos un Internet de 5 megavatios, cuando la empresa privada con menos infraestructura, con menos capacidad económica, a lo mejor le ofrece a usted 70, 80, 100, 120 megavatios? Es por eso, porque la clase política ha convertido las instituciones en botín político, porque meten demasiada gente a veces inoperante, incapaz. Para reducir la burocracia, entre otras de las propuestas de Gutiérrez, él dice fusionar las gobernaciones con las prefecturas. ¿Tiene sentido esto? Por supuesto. Acuérdense que eso se ofreció en la Constitución de Montecristi. Lamentablemente primaron otros intereses, ¿no? Eso que a la larga las gobernaciones y las prefecturas o los gobiernos provinciales ahora cumplen las mismas funciones, ¿no? Entonces, lamentablemente, ese es el problema, Ramón, cuando los intereses políticos tienen una supremacía sobre el interés del Estado, sobre el interés del pueblo, de la generalidad. Entonces, eso tenemos que ir superando. Los ecuatorianos tenemos que entender que el país tiene que seguir adelante. Y si hay propuestas importantes, y si hay un candidato que tiene propuestas interesantes y a lo mejor nos llega, y si el que llegue a la presidencia, aspiremos que llegue alguien que permita que el país siga adelante, no que no retrocedamos, porque estamos avisados. Si hay un candidato que le dice que quiere que aquí reine la impunidad, que van a recuperar la justicia, que nos van a desdolarizar,
creo que eso no le está bien al país. Y eso estamos avisados. Y si como ecuatorianos cometemos alguna torpeza y elegimos este tipo de gobernante, no nos quejemos. Y en guerra avisada no se mata gente, hay que recordar ese adagio para poner las palabras de Arauz, que ya advirtió que de llegar él al gobierno no hace falta, sino que los jueces revisen en el caso de su mentor Correa para que éste regrese, para que se dé algo como ya se dio en Bolivia con Evo Morales. Y después no reclamemos, Ramón, no reclamemos cuando la democracia esté soletas, cuando la institucionalidad ya no sirva. Peor de lo que tenemos ahora, ¿no? Si ahora nos quejamos de muchas cosas, imagínense todo en manos de gente que no tiene un pensamiento crítico, que no piensa, no cree en la democracia, que alaban, adoran a Maduro, que creen que en Cuba hay democracia. ¿Qué podemos esperar? Entonces creo que los ecuatorianos tenemos que despertar, tenemos que ver bien. Después va a ser tarde. No quisiéramos que después tengamos que salir los ecuatorianos y migrar, ¿no? A lo mejor para los que tienen dinero, para los mismos que han estado todo el tiempo en el poder, no va a ser difícil. Hay muchas voces que ya hablan de mucha gente que va a salir, ¿no? Entonces creo que los ecuatorianos tenemos que tratar de ser conscientes. ¿Cómo podemos dar el voto a una persona que ni siquiera tiene la capacidad para presentar sus propuestas, para discutir, y que lo único que nos dice es que va a buscar la libertad, la liberación de los juicios, echar atrás los juicios contra Correa o contra el correísmo? Y que lo anuncia precisamente a Correa como su principal asesor. Ese es uno de los temas. Yo protesto también contra la prensa. Mira, ayer todo el mundo acudió y todo el mundo informó, los periódicos y todo, sobre el convenio firmado por el CNE y el CELA. El CELA. Firmaron un convenio para garantizar la observación electoral. Perdóname, pero ¿qué pasa con los medios? Apenas vi a Guillermo Reyes González, me dio la idea de que lo vi con Chávez. Él es el que vino a firmar, firmó con Diana Tamaín y vino acompañado de otro señor, ya me voy a acordar el nombre, Víctor Soto. Apenas los vi, me quedó la duda. ¿Qué hice? Me fui simplemente al Google y puse allí. ¿Qué dato me da el Google? El Tribunal Electoral de Bolivia pide una auditoría paralela de los comicios presidenciales. Le estaban pidiendo, no creían en este CELA, conformado por jefes de instituciones electorales y autoridades sudamericanas, que fue creado por el fallecido expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, y que cuenta con el apoyo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, según artículos del New York Times y el Nuevo Diario de Nicaragua. Esos son este CELA, un organismo creado por Chávez. Y en el Google me da otro link que habla sobre trumperialismo. Di clic para ver qué era y dice: trumperialismo, la guerra permanente contra América Latina. Para este jueves 21 de enero, un debate en torno al último libro del CELAC, el trumperialismo. ¿Quiénes debaten? Silvana Romano, de Argentina; José Luis Rodríguez Zapatero, de España, el de Podemos, y nada más y nada menos que la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Síguelo en Facebook Live. Oye, este es el CELAC. Dicen que va a garantizar nuestras elecciones. ¿Y quién les garantiza a ellos? Porque a ellos no les confiaría un costal de alacranes. Paulo. Creo que, Fernando, tenemos que estar los ecuatorianos muy abiertos en estos dos ojos, porque he de reiterar, las elecciones de ahora son trascendentales e importantes por los intereses que se están jugando. Hay muchos sectores los sectores del correísmo que no les interesa el país, no les interesa a los más pobres, no les interesa nuestro bienestar. Porque si fuéramos un poco sensatos, Fernando, hay cosas que funcionan como la dolarización. Creo que la propuesta debería ir encaminado a aquello. El ecuatoriano no puede estar esperanzado que le den un bono de 500, de 80, de $1,000 y después tenga hambre de por vida.
Si vemos candidatos que ven con buenos ojos al gobierno de Nicaragua, a Ortega, al gobierno de Cuba, al gobierno de Maduro, gobiernos dictatoriales, gobiernos que han empobrecido a sus pueblos, donde que la gente tiene que ir cada 15 días a ver una fundita de alimentos, donde que los servicios básicos ya no existen, donde que los servicios sanitarios ya no hay, donde que la gente está muriendo de desnutrición. Y nosotros escogemos a candidatos de ese tipo. No nos quejemos después, pues. No se quejen después, pues. Y lastimosamente, como tú dices, no todos los medios de comunicación están pensando en el bienestar del país, de la patria. Entendamos, está en juego el presente y el futuro del país y de todos los ecuatorianos. Todos quieren que nos adoctrinen, todos quieren que nos digan que somos socialistas, todos quieren un país soberano donde que no haya que comer, donde que no haya libertad, donde que no haya posibilidades de opinar. Eso queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos, donde que el Estado nos tenga que dar la fundita de comida. Eso queremos. Entonces creo que es un trabajo de todos, Fernando, de todos los sectores, medios de comunicación, grupos sociales, grupos que creemos en la democracia, de los colegios profesionales. Es necesario a la gente hacerle entender lo que está pasando. Si ahora se dan el lujo de decirnos lo que van a hacer, ¿qué pasará si llegan a ser gobierno, Fernando? Me quedo pensando en este tema porque es preocupante. O sea, con esos observadores electorales, lo que se viene es un fraude. Y ya es un fraude en este momento. Miro a Tamaín sonriente firmando el convenio. Si Atamaín está destituida. Ni siquiera han presentado la apelación de la destitución. Y uno termina diciendo, bueno, ¿y cómo pueden seguir esta gente, los 4 vocales destituidos, manejando el proceso electoral? Le escucho al señor Luis Verdesoto, que dice que les dejen trabajar y que después del proceso electoral en mayo él se va a poner a las órdenes para que le investiguen. O sea, después del fraude. No, señor, no tiene por qué ocurrir. No tiene por qué ocurrir que les dejen trabajar, que se pone en riesgo el proceso electoral. No se pone en riesgo ningún proceso electoral. Ellos no son los que manejan el proceso electoral, ellos manejan la parte política del Consejo Nacional Electoral, los técnicos. La parte técnica son los funcionarios de carrera y ellos están trabajando. Y quitarles a esta gente de encima va a ser muy beneficioso para la transparencia. Entonces, yo creo que ya es hora de que se deje de jugar con nuestro país. Quienes están destituidos están. O apelen, pero háganlo ya, pues. Están quemando tiempo, están actuando como que fueran como que no hubiera ninguna sombra de duda sobre ellos, y es al contrario. Y este es uno de estos problemas que nos preocupa, porque parece que a nadie le interesa. Mira, era sencillo revisar de dónde salió este CELAC, este CELAC. Era simple ir a Google. Ninguno de los medios nacionales lo hizo, pero sí transmitieron que la información de que se firmó un convenio de garantía electoral con esta gente, con estos extranjeros, y uno termina diciendo, no solo nos pasa lo que nos pasa porque no somos, diría, un poco previsores, sino porque no nos da la gana de revisar nada. Si no demora 2 minutos hacer esta revisión, nadie la hizo aparentemente, y uno termina preocupado porque caminamos prácticamente sobre el filo del abismo. Bueno, ya habíamos comentado este tema la semana anterior, Fernando, y yo te decía que los consejeros, lamentablemente los consejeros actuales, que a criterio de personal han cometido demasiados errores, demasiadas equivocaciones. Van a irse, pero terminando el proceso electoral, ¿no? Lamentablemente. Porque han hecho uso de los recursos que tienen y que les da la ley también. Creo que ellos van a dirigir las elecciones, ya no va a haber un cambio, eso creo que va a darse ya. Pero no nos queda otra que los ecuatorianos, los diferentes grupos sociales, los medios de comunicación, los candidatos, los partidos políticos, los interesados, vigilen que al menos no haya un nuevo apagón electoral,
que no haya fraude electoral, para que al menos se respete la voluntad del pueblo ecuatoriano y que sobre todas las cosas los ecuatorianos elijamos bien, elijamos con conciencia, con responsabilidad, con la patria. Entonces eso va a ser fundamental, Fernando, a estas alturas. Ojalá que sí, porque sí es importante aquello. Mientras tanto, y mientras el pueblo permanece pendiente de lo que pasa con los candidatos, la Asamblea enterró 3 proyectos de enmiendas, teniendo como protagonista otra vez al correísmo. No permitieron trabajar, se unió el correísmo, el morenismo, y otra vez hicieron mayoría para hacer de las suyas y para votar 3 enmiendas que eran importantes. ¿Qué opinas, mi querido Paulo? Bueno, eso nosotros hemos dicho, Fernando, creo que el correísmo y el morenismo han venido trabajando en muchos aspectos juntos. Va a ser difícil separar el cordón umbilical, pese a que el correísmo le destroza a Moreno, le dice que han gobernado con votos y que ellos son las manos limpias y siguen siendo los corazones ardientes y siguen siendo las mentes lúcidas, ¿no? Y por eso es que quieren volver a recuperar la patria. Pero finalmente en aspectos puntuales en los que les conviene a los intereses del morenismo y el correísmo, creo que no les ha interesado hacer los cambios pertinentes a la Constitución, ni aprobar leyes que de pronto vayan a querer recuperar lo robado, ¿no? Entonces, también el pueblo y la ciudadanía tiene que entender. Creo que esta asamblea ya está desprestigiada. Si hemos dicho aquí hay 60, creo, asambleístas que están siendo investigados por problemas de corrupción, por entrega de administración de diferentes instituciones públicas. Que ahorita lo que nos queda es que a lo mejor esta asamblea deje y ojalá venga una mejor asamblea. Ojalá los ecuatorianos, porque hay que decirlo, Fernando, y eso no se reiterar. Los ecuatorianos somos los responsables en elegir o tratar de elegir bien. Tú, la radio, hace poco pasó la entrevista a Fernando Villavicencio. Yo creo que es un buen candidato, es una buena posibilidad, es una buena opción. Una persona que ha combatido la corrupción, una persona que ha perseguido a los principales sinvergüenzas que han asaltado los recursos públicos. Entonces, eso va a ser fundamental, pensando, porque ya pedirle a esta asamblea que haga cosas buenas cuando faltan 3 meses o 4 meses, Fernando, va a ser imposible. Pero van dejando bloqueado algunos caminos. Por ejemplo, se pretendía quitarle competencias al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ayer le volvieron a dar todas estas competencias. O sea, uno termina preguntándose ¿qué pasó? Obviamente los correístas nunca estuvieron de acuerdo con esta enmienda, pero lo que sorprendió fue la votación de algunos legisladores del ala morenista, que en realidad no sé si son morenistas o siguen siendo correístas. Este es uno de los temas que a nosotros nos preocupa. ¿Cuál fue la otra enmienda que cerraron el paso? Se pedían más requisitos para quienes van a ocupar el puesto de contralor y fiscal, que no hayan estado en función pública en los últimos 10 años, por ejemplo, que no tengan conflicto de intereses o que se encuentren en procesos de indagación de parte de autoridades judiciales, que parece lógico, ¿no es cierto? Pero estas enmiendas, estas correcciones las mandaron al tacho de la basura a los asambleístas ayer. O sea, esta es la gente que nos ha gobernado y que pretende seguirnos gobernando con oscuridad. Estamos llegando a lo mismo que hemos dicho. ¿Cómo puede ser posible, Fernando, que sean candidatos gente que está siendo procesada, gente que está siendo investigada por delitos de concusión, de enriquecimiento ilícito, de testaferrismo, de tráfico de influencias? O sea, ellos defienden eso. O sea, lleguemos a esa conclusión. Entonces, lo que ayer no han aprobado, nosotros estamos conscientes que el Consejo de el quinto poder, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en la práctica no ha servido, no ha cumplido con su cometido, mejor ha entorpecido ciertas cosas. Son que tiene que desaparecer, pues, ¿no? Y mira lo que dijo Lira Villalba ayer haciéndonos quedar mal. Esta provincia que ha tenido como asambleístas a Juan Montalvo, a prohombres. La señora Villalba ayer agregó que
el momento en que no se permita participar a personas que tengan conflicto de interés, habría discriminación. Y que una enmienda no puede redactarse con dedicatorias. No hay dedicatoria a nadie en particular, sino a alguien que haya estado en política y que haya estado involucrado en este tipo de actos. Y se preguntó por qué no se incluyeron a otras funciones y solo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué no se incluyó otras funciones y no solo se pusieron a la Contraloría y se puso, entre otras, a la Fiscalía? Y uno termina diciendo, bueno, ¿qué nos pasa? Qué vergüenza ese tipo de asambleístas que lastimosamente representan, a la provincia de Tungurahua. Por eso tenemos que votar mejor y votar bien. Y para la tercera enmienda, la tercera propuesta de enmienda, era la asignación de recursos a las prefecturas de acuerdo al número de kilómetros existentes, de acuerdo a la planificación, a los proyectos de vías rurales. Todo eso fue rechazado. Y uno termina diciendo, bueno, ¿y hasta cuándo los correístas, los morenistas, que son lo mismo, van a seguir tomando decisiones en contra del país? Hasta cuando elijamos bien. Ojalá esta vez elijamos mejores asambleístas. Como, Fernando, creo que eso es básico. Si una persona que va a ser autoridad de contralor es el juez de cuentas del sector público, ¿cómo puede ser posible que una persona que va a representar en una institución de tanta envergadura como es la Contraloría, es obvio que no tiene que estar procesado por ninguna causa? Pues un funcionario público, para ingresar al sector público, tiene que ser una persona idónea. Pues si tú ingresas a cualquiera sector público, ¿qué puedes esperar? Pues si ya tuvo antecedentes de tráfico de influencias, de enriquecimiento ilícito, y le pones en la función pública, ¿qué puedes esperar? Entonces creo que... Y el tema de las prefecturas es claro, ¿no? O sea, por favor, no puede recibir lo mismo la prefectura de Pichincha, que es enorme, o la prefectura del Guayas, que es muy grande, que una prefectura de una provincia pequeñita, por ejemplo, que de la provincia de Bolívar. No es lo mismo, pues. No pueden recibir la misma cantidad, la misma asignación, no hay lógica, no hay normalidad, no hay racionalidad en aquello. No hay proporcionalidad, Fernando, ¿no? Creo que de acuerdo al tamaño, a la población, debería considerarse esos parámetros para poder asignar recursos. Creo que de alguna manera se hace eso ahora, pues. Pero creo, no, o sea, lastimosamente la politiquería interviene en estas cosas nuevamente y es lo que destruye al sector público. Eso hay que decirlo. Cuando las manos de la politiquería, de los políticos corruptos, no mezclamos a todos, pero sí hay una gran mayoría, no ve con buenas intenciones, es lo que produce que el sector público no pueda avanzar, no pueda superar, que los trámites sean engorrosos, que no haya agilidad. Por eso es que mucha gente denigra al sector público, ¿no? Pero no hay claridad. Lastimosamente, cuando las autoridades tampoco tienen claridad, no saben lo que hay que hacer, seguimos empatanados, ¿no? Entonces, es lastimoso, Fernando, es lastimoso. Y mientras no cambiemos esa visión, mientras no elijamos bien, mientras no tengamos buenas autoridades, seguiremos tal cual estamos. Me quedo pensando en el tema de las vacunas, ¿no? Ese es otro de los temas preocupantes por la pandemia, que va a recrudecer, y hay mucha gente que antela que en una semana más probablemente tendremos que volver a un encierro en semáforo rojo como ya lo hizo Tulcán. Y uno termina preguntándose, bueno, ¿y cuáles son las medidas? Salió corriendo el ministro a Estados Unidos y dice que han conseguido que se les entregue 89,000 vacunas, creo que es, no 50,000 sino 89,000. Y yo sonrío porque recuerdo que Cintia Viteri estaba negociando hace 2 meses 4 millones de vacunas solo para Guayas. Ellos están negociando 89,000 para el país. Somos 16 millones de habitantes, casi 17 dicen, y hay que tomar 2 dosis. Estamos hablando de que necesitamos por lo menos 30 millones de vacunas, pero acá nos siguen cuenteando con 86,000, 87,000, y que nos contentemos con aquello. O sea, no puede ser posible, pues.
Si este gobierno, Fernando, fuera responsable, tendría que encaminar todos estos aspectos. El tema de la vacunación ya debió haber comenzado, o ya debería comenzar. No puede dejar de trasladar al gobierno que vendrá después de 4 meses o 3 meses. 4 meses. Creo que es fundamental que ese gobierno asuma con responsabilidad. Creo que es responsabilidad de todos los gobiernos locales, sean cantonales, provinciales, trabajar en el tema de la prevención. Hemos de insistir, mientras no haya ese trabajo conjunto, armónico, coordinado con el gobierno nacional, esto del contagio seguirá. Porque tú estás diciendo, ha negociado 82,000 vacunas. Se está hablando de que necesitamos vacunar al menos 10,500,000 ecuatorianos. Que no representa ni el 1%, creo. Entonces, Fernando, si no trabajamos hasta que vengan las vacunas va a demorar mucho tiempo. Tenemos que trabajar en el tema de la prevención. Tiene que retomarse el tema de los grupos que salgan para crear en ciertos sectores donde que hay estos rebrotes o brotes del COVID, para hacer cercos epidemiológicos. Hay que trabajar la gente, decirle que tiene que ocupar el distanciamiento, la mascarilla, que se quede en casa si no necesita salir. Tenemos que también colaborar nosotros los ciudadanos. A más de la responsabilidad de las autoridades, es un compromiso ciudadano. Y eso también los ecuatorianos no entendemos, ¿no? Abusamos de las fiestas, de las reuniones, como que el mundo se va a acabar. No se va a acabar, señores. La vida continuará. Tendremos esta etapa, en algún momento superaremos. Muchos que tienen conocimiento prevén que en 10 años esto será una gripe. Pero en 10 años. Mientras tanto hay que cuidarnos porque si no nos complicamos. Hay muchos que prevén que las elecciones no se darán. O sea, es algo que no lo repetimos en voz muy alta porque esperamos que eso no ocurra. Pero podría pasar. Me quedo pensando en este tema porque ayer le ocurrió a una fiscal, dicen alguacil alguacilado. Incautaron equipos de funcionaria de la Fiscalía en Guayas por presunta corrupción en el caso de Lisbeth Vaquerizo. Lisbeth Vaquerizo es la muchacha a la que aparece con cubiertas sus heridas con esta pega brujita y todo lo demás y maquillada con la finalidad de esconder todo aquello. Y sorprende que nadie se haya dado cuenta. Y ayer la Fiscalía informó que personal liderado por la Dirección de Transparencia de Gestión allanaron la oficina de la propia Dirección de Control Jurídico y Actuación Fiscal de la Fiscalía Provincial del Guayas en el edificio La Merced en el centro de Guayaquil. En esa diligencia se incautaron equipos electrónicos y teléfonos celulares de una funcionaria de la institución. Fiscalía investiga presuntos actos de corrupción relacionados con la investigación del presunto femicidio de Lisbeth B. Aquí realmente lo que la Fiscalía hizo a través de esta funcionaria es no investigar ni hacer nada. Entonces, ese fue uno de los problemas. No se puede permitir que las malas actuaciones de algunos funcionarios empañen la labor de la Fiscalía. Eso lo dijo ayer Diana Salazar y por eso permitió que se dé esa incautación y que el alguacil haya sido alguacilado. Y está bien, Fernando. Nosotros hemos dicho, yo creo que sí hay buenos funcionarios también, no todo es malo, ¿no? Siempre hemos de quedar en eso, que hay buenos funcionarios, pero hay otros funcionarios que entran al sector público para enriquecerse. Hay malos funcionarios que se mueven de acuerdo a sus intereses. A esos funcionarios hay que sacarlos. A estos funcionarios que entorpecen los trámites. A esos funcionarios que no quieren mejorar, que no quieren transparentar los procesos. Aquellos funcionarios que no quieren cumplir su trabajo como deberían hacerlo, ¿no? La justicia tan necesaria que llegue oportunamente, adecuadamente, que se defienda al lado más débil. Entonces, a estos funcionarios hay que procesarlos y sacarlos, Fernando. Eso hay en todo lado, lastimosamente, pero creo que también hay buenos funcionarios, hay buenos servidores judiciales, hay buenos servidores públicos. Hay que mejorar, tenemos que mejorar, para eso necesitamos buenas cabezas, Fernando. Gente, como le he dicho, creo que la fiscal es una buena fiscal. Se ha avanzado en muchos temas, no como quisiéramos a veces. A veces todos quisiéramos que todos los pillos, todos los sinvergüenzas estén presos.
que todos los que han violado, todos los que han asesinado, han matado, deberían estar presos. Pero tú sabes que también no todos los funcionarios son buenos. Pero a esos funcionarios hay que perseguirles y hay que exigirles que si no se componen, tienen que salir, pues, ¿no? Tienen que salir de la función pública. Por eso necesitamos que a la función pública no entre, pues, gente con antecedentes, gente que han sido sentenciados o que han sido procesados, porque no vamos a esperar cosas buenas de aquellos. Más bien, yo creo que la fiscal está sola, E inclusive, creo que no toca todos los temas que debiera. Por ejemplo, el caso INA no lo ha hecho. También se ha hecho al poder de turno y no ha investigado sobre estos temas que son importantes. Paulo, muchas gracias. El tiempo es nuestro peor enemigo. Hay muchos temas, por ejemplo, los barcos chinos que otra vez están al borde de nuestra frontera en Galápagos, otra vez pescando. Se nos quedan demasiadas preguntas, lamentablemente ninguna respuesta. Que tengas un buen día. Así es, Fernando. Muchas gracias a todos los amigos oyentes que están con Colosal. Un buen día. Este es Colosal, a que sí le dice la verdad.